¿Nunca has parado a preguntarte por qué en los últimos tiempos la gente se está radicalizando? ¿Por qué cada día hay más personas consumiendo contenido polémico como podcasts, vídeos en TikTok o incluso dejando insultos en Twitter? ¿Qué está pasando? ¿Y por qué está pasando esto ahora mismo? Hoy vamos a hablar sobre las burbujas de información y cómo afectan estas a nuestra percepción del mundo y cómo pueden llevar a la radicalización en línea. Prepárate para una reveladora experiencia. Las burbujas de información seguro que es un término que nunca habrás escuchado. El término de burbujas de la información fue acuñado por el ciberactivista Eli Pariser en su libro The Filter Bubble: How the Personalized Web is Changing What We Read and What We Think. Dentro de este libro podemos encontrar una frase que nos dicta: una burbuja de información es como tu propio y único universo de información en el que vives en línea. Lo que hay depende en quién eres y lo que haces. Tú no decides lo que te llega y no ves lo que queda fuera. Este fenómeno es el resultado de un algoritmo que personaliza el contenido que le llega a cada individuo. Google y otros gigantes tecnológicos utilizan este tipo de algoritmos para personalizar la información que recibimos en línea. Pero, primero de todo, ¿qué es un algoritmo? Bueno, si eres una persona que ha estado en redes sociales seguro que te has topado con esto. Pero de acuerdo a Google, los algoritmos son fórmulas y procesos informáticos que toman las preguntas y las convierten en respuestas, basándose en más de 200 señales y estructuras de datos. En ellos se combinan elementos como los términos empleados por el usuario, el sitio web, PageRank, la actualidad del contenido y la región tanto de la persona como la del emisor de la información. Esta es la definición más científica de lo que es un algoritmo. Pero para los que no entendemos tanto el idioma científico o informático, en pocas palabras, son herramientas que se utilizan para determinar la posición en la que aparecerá una web en los resultados de búsqueda de una página. Son como unas pequeñas fórmulas que tiene nuestro ordenador que van a determinar lo que nos aparece, cómo nos aparece. En redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube, etc., la mayoría de contenido que vas a recibir está específicamente creado para reafirmar tus creencias y tus gustos. Esto se hace para mantener al usuario satisfecho y aumentar el beneficio económico de la página, pero esto solo nos lleva a que nos vaya a aparecer un contenido en específico, el que más nos gusta. Y aunque esto parece muy buena idea de primeras, ¿qué pasa con la diversidad de opiniones? Las burbujas de información pueden llevar a la radicalización en línea, un proceso en el cual las personas se vuelven cada vez más extremistas con sus propios ideales y sus propias creencias. Esto es muy preocupante, ya que a largo plazo puede conducir a actos violentos e incluso a grupos extremistas. Pero primero, para conocer todo el proceso de la radicalización hay que entender las características de las propias burbujas de información y cómo funcionan estas. Así que, ¿qué son estas burbujas de la información? De acuerdo con Eli Pariser, el señor que hemos mencionado antes, las burbujas de información tienen tres características principales. La primera es que aíslan. El usuario es el único que navega en su burbuja y aunque sus intereses puedan llegar a ser compartidos, es difícil que alguien tenga los mismos rasgos, búsquedas y clics que otros. El segundo rasgo es que son invisibles. La agenda de Google es opaca. No dice quién cree que es el usuario ni por qué le da cierto tipo de información. Tampoco se sabe si la información acerca del usuario es cierta o está basada en puros supuestos. Con todo esto, lo que nos viene a decir es que son asunciones que hace el propio Google sobre lo que te puede llegar a gustar, no lo que te puede llegar a gustar realmente, porque obviamente no te conoce. Y el tercero, y uno de los rasgos más importantes, es que no eliges entrar en ellas. Cuando alguien lee algo o escoge un canal, es esa persona quien hace la decisión. En cambio, en la burbuja de información llega al usuario sin que éste tenga decisión. Es decir, tú entras en esta burbuja sin darte apenas cuenta. Y después de toda esta definición os preguntaréis, ¿qué tan peligroso puede llegar a ser esto? Como ya hemos mencionado antes, la radicalización es el proceso en el que una persona empieza a transformar sus ideales o valores hasta cierto extremo o hasta que estas ideas son bastante inflexibles. Este proceso puede ocurrir a través de la exposición en línea a ciertos tipos de contenido, propaganda política o cierta información a la que podemos llegar a tener acceso. Y es que la Unión Europea ya está avisando de esta problemática, ya que la radicalización hace que las personas sean muchísimo más propensas a participar en actividades violentas e incluso a llegar a apoyar el terrorismo. Incluso tendrían algo que ver con el aumento de la violencia y los actos delictivos de la sociedad. Sí que es verdad que las redes sociales son un sitio bastante importante para mantener a la gente conectada, pero es que
también sirve para que esas personas con ideas radicales se mantengan conectadas, ya que proporcionan esos espacios para que las personas puedan conocer a personas nuevas y radicalizarlas con su contenido, o personas que ya estaban radicalizadas unirse, incluso quedar en un espacio físico. Y cuanto más cerrados son dichos círculos, más probabilidades tienen de funcionar como puntos de encuentro donde los propios participantes de estos círculos afirman las creencias de los demás, afirman las creencias radicales y extremas de los demás. Que si lo vemos aplicado en las redes sociales, podemos ver cómo las personas que consumen cierto tipo de contenido comienzan a crear esos círculos poco a poco. Sobre todo si utilizáis bastante a menudo las redes sociales, podéis haber visto cómo se crean estos círculos en páginas como Twitter, Reddit o incluso el terrible 4chan. ¿Y qué tiene todo esto que ver con los incels o el aumento de este contenido? ¿Qué es un incel de base? Los incels son un ejemplo de cómo la radicalización puede afectar a grupos específicos de personas. Para los que no conozcáis el término incel, es un término que se empezó a acuñar hace un par de años, sobre todo en páginas como Reddit, en donde hay grupos de personas que se hacen referencia como incels, los cuales tienen un creciente odio hacia el colectivo femenino, ya haya sido porque en un pasado se hayan sentido rechazados o porque piensan que las mujeres son inferiores a ellos. Incluso fomentan el uso de actitudes violentas hacia las mujeres. Lo más importante es que estos viven en sus propias burbujas de información, consumiendo contenido que refuerza sus creencias sobre las relaciones y las propias mujeres, y que esta radicalización puede llegar a cosas bastante peligrosas. Y es que el contenido Red Pill, Sigma o todo este tipo de contenidos se está viendo que está empezando a afectar bastante a la población masculina. Y sí que sí, es verdad que no solo se puede radicalizar en este sentido. La radicalización puede afectar de una forma u otra, de tanto un lado como es el de los incels como el lado contrario. También en Twitter podemos ver ejemplo de esto y los comentarios que hacen algunas mujeres hacia los hombres. Por eso es muy importante que todo tipo de información que tengamos y recibamos nosotros en redes sociales podamos llegar a contrastarla. Incluso muchos expertos afirman que aunque la personalización de los algoritmos sea algo que ayuda bastante a las propias plataformas a conseguir mucho más dinero con los anuncios y el contenido que más le puede gustar a una persona, no son lo mejor para la sociedad, y debería de disminuir esta personalización para que todos podamos tener una diversidad de opiniones y también esa libertad de contrastar la información fácilmente. En resumen, las burbujas de información son una realidad a la que todos nos afrontamos. Su impacto en nuestra percepción del mundo y la capacidad que tienen estas de crear radicalización es bastante preocupante. Y como ya hemos dicho, la clave está en buscar una mayor diversidad por parte del usuario y desafiar nuestras propias creencias. Así que no te quedes atrapado en la burbuja. Y eso sería todo por hoy. Espero que os haya gustado. Este es un tema que quería hablar desde hace bastante tiempo. Sé que me pareció un tema bastante importante y uno de los temas que más estamos empezando a ver en nuestra sociedad, sobre todo en relación a personajes nuevos que han aparecido en redes sociales, como por ejemplo Andrew Tate, los Sigma, las Red Pills, que si estáis en TikTok o en redes sociales en general, seguro que habéis visto. También es muy posible, y que según muchos expertos dicen, esta radicalización comience a empeorar con el tiempo. Y es que hay muchos estudios que demuestran que es que esta radicalización va a empeorar a largo plazo. Así que si no queréis ser parte del problema, yo os recomiendo mucho buscar información sobre distintos temas y crear una opinión propia a raíz de ahí. Pero en fin, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Si queréis ver también más contenido de este estilo, podéis dejarlo en los comentarios. Y si tenéis alguna idea de algo que queráis hablar sobre cualquier tipo de contenido que os parezca interesante, podéis dejarlo también en los comentarios. No os olvidéis de dar like al vídeo y suscribiros, porque cada vez que os suscribís, esta ranita se va a poner mucho más feliz. Suscríbanse, si no, me matan. Espero que os haya gustado, como ya he dicho, y nos vemos otro día. Un besito para todos. ¡Chao, chao!